un placer para mí en esta tarde dirigirme a todos ustedes. Espero que esta pequeña capacitación sea de un aprendizaje, de interiorización, sobre todo para cada uno de ustedes, y que sea un espacio de aprendizaje mutuo. Es decir, que si ustedes tienen preguntas, esto también lo hagamos bastante interactivo para que en base a las teorías y a la experiencia podamos ir corroborando todas las dudas que ustedes puedan tener. Espero que disfruten de esta tarde y pues podemos dar inicio. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, también comentarles que soy psicóloga de profesión. Yo trabajo en la Universidad Indoamérica como psicóloga del consultorio jurídico gratuito de esta institución. Estoy ya egresada de la maestría en psicología jurídica y forense para terminar mi formación como perito en psicología. Pese a todas estas indicaciones, pues yo voy a darles esta importante intervención que tiene como denominación la contención emocional para trabajar con padres de familia. Es un tema muy importante para abordar porque esta contención emocional únicamente hemos abordado cómo está enfocado para los niños, pero no para nosotros como adultos o para muchos de ustedes como padres de familia. Y muchas de estas ocasiones, esta contención la tenemos o la hemos trabajado nosotros mismos, indistintamente de la profesión que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Pero nuestros hijos tienen para apoyarse tal vez en nosotros. No soy madre, pero tengo hermanos y he brindado este tipo de contención, pero nosotros o ustedes como padres, ¿quién les ha dado este tipo de contención emocional cuando ustedes lo han necesitado o cuando han tenido dificultades y no han podido comentarlo con su pareja o tal vez con algún familiar cercano, una amistad cercana? Entonces es importante que nosotros sepamos la importancia, los beneficios y cómo podríamos manejar cada una de estas aristas dentro de la contención emocional. Bueno, ¿qué es la contención emocional? Dentro de todo este sistema se habla de una contención emocional y esto consiste en brindar apoyo a quien requiere ser asistido, obviamente en consecuencia de haber perdido algún equilibrio o no contrastar este equilibrio con alguna situación habitual que nosotros vayamos teniendo. Esto significa que nosotros podamos sostener las emociones de las personas a través de un acompañamiento y también ofrecimiento de espacios apropiados para la expresión de los sentimientos. ¿Qué sucede? No generalizo, pero en muchas de las ocasiones, por el contexto cultural en el que vivimos, los hombres o generalmente la cultura en la que estamos nosotros arraigados, los hombres no lloran. Entonces, desde muy pequeños nos enseñaron a que los hombres no lloran y cuando llegamos a la vida adulta, cuando se presenta una situación traumática hacia el género masculino, pues ellos no pueden llorar. No es que no deseen hacerlo, es que por toda esa contextualización que se le dio a lo largo de su vida, pues simplemente esto está ingresado en su psique, está tan interiorizado, pues, y no puedo llorar, no puedo expresar mis sentimientos. Entonces, obviamente, estos espacios de contención pueden ser acompañados de un profesional, psicólogo, obviamente, que esto va a ser mucho más científico, metódico por todo el aprendizaje que nosotros y la formación que nosotros tenemos, pero nosotros también podemos dar contención emocional a nuestra pareja, a nuestros hermanos, no de una forma profesional, pero sí debe ser ofreciendo este acompañamiento con silencios en un espacio adecuado, no decirle en medio de la sala, sé que estás triste, ven, llora aquí a mi lado, cuando todos me miran. Y cuando muchas de las personas no podemos expresar nuestros sentimientos frente a un grupo muy grande, ¿no? O incluso frente a los hijos, en caso de ustedes son padres, pues expresar nuestros sentimientos. ¿Con qué finalidad muchas veces nosotros intentamos ocultar estos sentimientos que nos están ahogando? Pues con la finalidad de no hacer daño a nuestro alrededor o hacer visibilizar que en nuestros hogares está todo bien. Eso pasa mucho, ¿no? Y bajo una experiencia, ¿qué pasa con las mamás? ¿Qué dicen las mamás? No voy a llorar, no voy a decir nada porque mis hijos me van a ver así y se van a sentir tristes. Entonces, ¿cuándo sería lo idóneo o lo apropiado tomarse un espacio para aquello?
sin necesidad de afectar a sus hijos. Obviamente que esto a nosotros como hijos nos impacta de pensar que le sucede a mamá, que le sucede a papá y no pueden expresarlo, pero todos nosotros tenemos esta oportunidad y debemos hacer aflorar todas nuestras emociones porque necesitamos sacarlas. Somos un vaso de agua que constantemente estamos llenando, 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 y va a haber un momento en el que tenemos que desbordar, evocar todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que nosotros tengamos una paz interior, la paz que nosotros necesitamos en cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, como ustedes quieran asociarlo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta contención emocional? Yo he marcado 3 importantes que he considerado, y dentro de la contención emocional es importante el calmar, el estimular hacia la confianza de las personas, obviamente que se encuentren frente a una crisis emocional. Y principalmente esta práctica está vinculada a una actitud empática y a una escucha activa. ¿A qué hacemos la actitud empática referencia? Pues a ponernos nosotros en el lugar de la otra persona, ver qué está sucediendo con ella. En esta situación, si yo me enfrento a esta situación, ¿cómo yo trabajaría en ella? ¿O qué es lo que está sucediendo? Y la escucha activa, obviamente esto son términos mucho más profesionales, pero que en nosotros como seres humanos de cualquier profesión también podemos efectuarlos. Una escucha activa, una escucha atenta, sin necesidad de decir muchas palabras, con silencios que den tranquilidad a la persona, simplemente poder escucharla. Y ahora, en caso de algún familiar cercano que se encuentre en condiciones, como les digo, adoptar esta actitud empática, y esto nos va a permitir tener la atención al mensaje que nos está transmitiendo, que ellos se den cuenta que nosotros estamos comprendiendo el mensaje que ellos nos están brindando. Si bien estas crisis pueden ser evaluadas, expresarse a nivel emocional, conductual, cognitivo, social, a un profesional de la psicología, estos ámbitos también lo que buscan es reducir síntomas a corto, mediano y largo plazo. La crisis que se genera directamente con el paciente. Es importante que nosotros hablemos sobre la educación emocional, que es una respuesta a las necesidades sociales. Esto deben estar completamente o suficientemente atendidas, porque va a existir una presencia de estrés, de ansiedad, de depresión, de violencia, de consumo, incluso de ideaciones suicidas o ya intentos autolíticos como tal, y estos serán comportamientos de riesgo que no únicamente están expuestos los adolescentes o los niños, bueno, los adolescentes generalmente, pero los adultos tienen esta tendencia, y tenemos estadísticas que actualmente son significativas dentro de nuestro contexto social en lo que hablamos en el área de suicidios. Justamente me parece que el 10 de septiembre fue, sí, de hecho, prevención contra el suicidio. Entonces, todas estas contenciones emocionales que deben brindarse son importantes para que estas situaciones no evoquen en esta situación tan radical como es el suicidio. Dentro de toda esta contextualización que yo les doy, va a existir miedo, ansiedad, estrés, que este grupo de emociones van a afectar a todas las personas. Actualmente nos encontramos en una situación bastante compleja, que es esto de la pandemia en la que estamos pasando. Entonces, ha sido un tema que a todos nos ha movilizado bastante fuerte, a personas que hemos estado contagiadas o que tenemos familiares contagiados constantemente, estar en casa, en un espacio reducido, volver a generar estos vínculos familiares, emocionales, porque ha sido un cambio radical que espero que a cada uno de ustedes les haya hecho visualizar de mejor manera o de una manera mucho más amplia sobre el valor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos dentro de un contexto social, del cuidado que nosotros debemos tener. ¿Cuáles son estas señales que nosotros podríamos identificar de algún familiar cercano para ver que si esta persona necesita apoyo de un profesional? Pues estas van a tener estas señales que ustedes podrían darse cuenta, o que muchos de nosotros actualmente, como les digo, por esta situación de pandemia,
ha hecho que tengamos todas este aumento de ansiedad, de angustia, incluso pánico al ver imágenes, al ver las estadísticas de cuántas personas están muriendo constantemente. Entonces, sí, nos moviliza bastante esta situación también, ¿no? Es importante que también podamos conversar sobre esta situación porque cuán importante es que nosotros podamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, contemos con redes de apoyo, sea una amiga, sea una vecina, sea un familiar cercano, y que muchos de estos vínculos por la situación actual se han visto un poco quebrantados de manera externa, ¿no? Por no poder realizar visitas, pero también podemos generar estos vínculos dentro de nuestro mismo hogar. Hay un término que han utilizado mucho dentro de varios estudios respecto a la contención emocional, y es una consecuencia de, entre comillas, un analfabetismo emocional. Es decir, nosotros no conocemos a qué hace referencia, cómo podemos hacerlo, cómo podemos educarnos emocionalmente, cuán importante es la educación emocional y cuál es el objetivo de la misma en el desarrollo de estas competencias emocionales. Obviamente, cuando entendemos por competencias, es un conjunto de capacidades, de habilidades y de actitudes necesarias que nosotros debemos tener para tener conciencia de expresar, regular, comprender lo que nosotros, hacer conciencia de lo que nosotros estamos haciendo con nuestras emociones, y por ende vamos a regularizar las mismas. Obviamente, estas habilidades serán de la vida y para nosotros de manera general para el bienestar común de cada uno de los seres humanos. Ahora bien, pues aprender a tomar conciencia de estas emociones es aprender a regular de forma apropiada y contribuir a prevenir trastornos emocionales y obviamente potenciar el bienestar de los seres humanos en cada uno de nuestros hogares. Es importante también que nosotros entendamos una de las preocupaciones primordiales de la sociedad actual es los diferentes tipos de violencia, ¿no? Y obviamente estos son desencadenantes. La ira, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros no manejamos la ira? Empieza la violencia intrafamiliar, violencia de género, al momento de que nuestros hijos visibilicen toda esta expresión de la ira, cómo nosotros como adultos lo vamos manejando o lo vamos direccionando. ¿Qué hacemos? Sabemos que la ira es una emoción básica que influye en una serie de matices como la rabia, el enfado, la indignación, incluso el odio, a veces el cólera, por no conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos sobre qué podemos hacer con nuestras emociones, cómo podemos manejarlas de mejor manera, cómo podemos exteriorizarlas de manera que no causemos daño a ninguno de nuestros seres muy cercanos. ¿Cuáles son los beneficios de la liberación de estos sentimientos o estas emociones? Los beneficios de todas estas situaciones es que nosotros podemos contener las emociones. Contener las emociones no significa que las reprimamos, ¿no? Y siempre es necesario que dispongamos de un espacio para liberarlos. Estos beneficios de la liberación de los sentimientos es sanar nuestro propio yo interior, nuestra autoestima, cómo estamos, cómo lo estamos manejando. Y obviamente dentro de todo esto va a ser la aceptación de los sentimientos que producen alivio emocional en nosotros. Y obviamente va a evitar la represión y nos va a enseñar a que los sentimientos no nos hacen perder valor, sino más bien hacen que nosotros como seres humanos vayamos evolucionando y viendo cómo manejamos o cómo estamos trabajando cada uno de estas emociones. Cuando las tensiones están acumuladas, hay que darle salida.
Esto es una cuestión de tiempo. Cuando nosotros estamos tan abrumados de emociones, sean negativas, sean positivas, debemos, sobre todo las negativas, debemos dejar que afloren y que salgan, porque es cuestión de tiempo de que esto sea, valga la redundancia, una bomba de tiempo y tengamos que explotar y explotar de una forma que podamos causar daño a nuestro alrededor. Y obviamente, dentro de estos beneficios de la liberación de los sentimientos, va a hacernos que nosotros creemos vínculos reparadores para nosotros mismos, nuestras propias herramientas, cómo las ejecutamos, cómo las trabajamos, qué es lo que podríamos hacer mejor dentro de estos ámbitos. ¿De qué tipo de bienestar estamos hablando? Yo me he hecho esta pregunta porque este bienestar del que nosotros hablamos, el que sería idóneo dentro de nuestra vida, obviamente consiste en experimentar estas emociones positivas, lo máximo de nuestra felicidad. Pero para todo eso es necesario aprender a regular de manera apropiada nuestras emociones negativas inicialmente. Y obviamente esto implica el desarrollo de las potencialidades que favorezcan a una vida significativa, plena y satisfactoria, ¿no? Y tenemos diferentes dimensiones de este bienestar, que tenemos el bienestar social y el bienestar personal. Para nosotros poder tener un bienestar social debemos primero estar emocionalmente estables de manera personal. ¿En qué sentido? Si nosotros tomamos en consideración todo esto, ¿cuál es el objetivo de esta posibilidad? Es valorar nuestra calidad de vida. Obviamente, al momento que les digo en educación, no me refiero a la escolarización o a la escolarización formal, ¿no? Al momento de hablar de escolarización, es lo que hacen en los centros educativos de primaria, de secundaria, universidad, y obviamente es esta educación formal de la que yo les hablo. Y al momento de yo decirles una educación, es el aprendizaje, es un concepto mucho más amplio que hace referencia a un proceso de aprendizaje en cualquier contexto, en la familia, en la sociedad, a lo largo de nuestra vida, cuáles han sido nuestros aprendizajes y qué es lo que cada uno de ellos nos va dejando para nosotros ser mejores seres humanos. La educación, la educación emocional consiste en una metodología eminentemente práctica, realmente, ¿no? Que eso debe trabajarse en una autorregulación, en una razón lógica, en una relajación, una respiración, todo esto con el objetivo de desarrollar competencias emocionales para nosotros mismos. Bien, ¿cuáles son las actividades y en qué tiempos de bienestar que nosotros deberíamos dedicarnos, ¿no? Les voy a dar unas pequeñas como actividades o tiempos que ustedes podrían ir implementando en cada uno de sus hogares para que puedan tener un poco más de tranquilidad dentro de todo su parte emocional. Porque si nosotros, como seres humanos, como personas, como esposos, como esposas, como hijos, tenemos estabilidad emocional, podemos brindar esa estabilidad emocional, podemos tener paz interior, podemos hacer las cosas con tranquilidad, podemos dormir bien, sin necesidad de estar con insomnio, en fin, algunas situaciones que abordan esto. Dentro de estas actividades y tiempos de bienestar, es importante que se den un momento para revisar unas fotografías, escritos personales, dar gracias y manifestar agradecimiento. Tan solo con el hecho, o para mí es tan valioso el hecho de cada día despertarme y saber que estoy viva, abrir los ojos y saber que tengo luz, que puedo ver el sol. Es una forma de manifestar el agradecimiento con la vida de la que yo estoy teniendo. De lo demás me encargo yo, porque tengo salud, porque soy positiva, porque me levanto con ganas de luchar, y eso lo voy a conseguir, porque todo lo que nosotros vamos llamando con nuestra boca, todo eso va a llegar a nosotros, porque la palabra es muy fuerte. Entonces, si nosotros nos deseamos lo mejor hacia nosotros, pues
eso sí va a llegar a nosotros. Pero si nosotros nos levantamos constantemente, es pesimista, que no, que hoy no, hoy me va a ir como ayer, me fue mal, todo me ha ido mal, pues en realidad, incluso eso sucede con las famosas dietas, ¿no? Hacemos dieta y dicen, hasta el agua me engorda. Pues no, en realidad es todo lo que tú por las mañanas te levantas, no, estoy gorda, claro. La mente no va a cambiar esa orden que tú le estás emitiendo, el cerebro es muy sabio. Entonces, si tú dices, estoy gordo, y hago dieta, y como menos, y tomo agua, y esto, y tomo pastillas, y todo, y finalmente no adelgazo, entonces es porque tiene que ir un poco más allá a esta situación. O sea, alimentar nuestra alma, nuestro cuerpo, para que nosotros, incluso para que la comida tenga evolución dentro de nuestro sistema, que ya les voy a mencionar. ¿Qué pasa con esto? Es importante que ustedes vayan dedicando 5 minutos del día a comentar aspectos positivos de su vida y lo mismo al final del día. ¿Qué pasó en estos últimos 5 minutos antes de irme a dormir? ¿Y qué puedo mejorar y qué puedo trabajar al día siguiente? Es importante también que manejemos un buen sentido del humor. ¿Qué sucede? Cuando ya estén adultos y generalmente dicen, porque está viejo ya está amargado. No, al contrario. Nosotros tenemos esa oportunidad, como les digo, todo esto es muchas veces social, es cultural, interiorizar esas ideas socialmente aprendidas, deberíamos ir rompiendo todos estos lazos, que sería idóneo, que tendremos una sociedad tal vez mucho mejor, ir rompiendo estas cosas, estos serían paradigmas, estos pensamientos que ya se encuentran muy bien arraigados dentro de nuestra psiquis, ¿no? Entonces es importante mantener un sentido del humor, porque no tiene que ver con disminuir una disciplina, sino más bien cómo puedo aumentar el respeto. El ser gracioso, el ser humorista, va a ir de la mano de cuán respetuoso yo puedo ser al momento incluso de hacer una broma. Entonces, todas estas situaciones de sentarse a leer, respirar, salir ahora que no podemos salir a un parque, salir a la terraza, mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No es que tengamos mucha naturaleza aquí en Quito, pero las personas que tengan naturaleza, darse un tiempo para saber y dar el valor que en realidad tienen estas cosas tan insignificantes, como el agua, como el poder abrir los ojos, con el saber que ustedes están completos, que pueden pararse, que pueden movilizar sus dos manos. Hay personas que tienen enfermedades catastróficas y que saben el final. ¿Sí? Perdón, mijita, que te interrumpa. ¿Puedes ponerle en opción de presentación porque no está... ya. Claro que sí. Perdón. Ya, ahí creo que se... Ahí estamos, gracias, mijita. Chévere, perdón. Entonces, darnos de esta oportunidad a estas personas, creo que son incluso mucho más positivas que nosotros, y ellas tienen ganas de vivir cada día más. Y sea Dios, sea la vida, en lo que ustedes crean, en el universo, en las conspiraciones, todo eso, lo que nosotros llamamos, todo eso puede llegar a nosotros si nosotros manejamos una mentalidad positiva. Y es una gran verdad, es una gran verdad. ¿Qué podemos nosotros realizar dentro de todo este proceso? Nosotros podemos realizar, perdón, creo que cambié. A ver, permítame un segundo. Ya. ¿Qué aspectos nosotros en concreto podemos considerar en este tipo de situaciones, ¿no? Y son los objetivos de vida que nosotros vamos teniendo. Obviamente vamos a tener que manejar nuestra inteligencia emocional, cómo hacer, cómo no explotar. ¿Qué sucede generalmente? Y yo me he dado cuenta, un ejemplo práctico, las mamás gritan, le gritan a su hijo porque no cumple, y el hijo finalmente dice, cuando hace una travesura o cuando hace algo, dice, ya sé lo que va a suceder, mi mamá me va a gritar. Entonces, cuando va la mamá y grita, el niño se queda como que, eso ya lo sabía, eso sabía que sucedería. En cambio, si la mamá que grita constantemente, un día le dice, a ver hijo, toma asiento, vamos a charlar, vamos a platicar, ¿qué sucede? ¿Por qué es esto? Porque el otro, mira, tu comportamiento no ha sido el
el mejor dentro de este contexto, no debías hacerlo. Entonces, al niño le va a sorprender que de gritos bajamos a una conversación, porque a gritos no entendí. Entonces, ¿qué pasó con mi mamá? Porque me habló en una voz tenue, no intentó conflictuarse conmigo, y los niños son muy inteligentes, ¿no? Y eso sucede con los adolescentes también. Si yo le grito, no hagas, no hagas, no hagas, ellos van y hacen esa situación. En cambio, si yo le explico cómo debe hacerlo y cuáles son las consecuencias, ni siquiera cómo debe hacerlo, sino cuáles son las consecuencias de aquello que él podría accionar y hacerle comprender cuáles serían las situaciones que se le van a presentar a él y que él solo va a tener que enfrentar. Entonces es importante también desde edades tempranas irles dando pequeñas responsabilidades a los hijos, a los hermanos, la interacción familiar, porque eso también es una connotación de esta parte emocional, cómo nosotros manejamos en nuestro hogar, cómo puedo yo tener paz. Si organizo, la madre no es únicamente la mamá que cocina, la mamá que arregla, la mamá que tiene que estar pendiente de las tareas, también tiene un papá. Entonces, oye, ok, yo hago el almuerzo, pero tú lavas los platos. Ok, hijos, yo hoy voy a hacer el almuerzo, pero tú, Pepito, tú, Juanita, tú, lunes, tú, martes. O sea, es un trabajo en equipo. Porque si nosotros asignamos roles, yo de madre y tú de padre, caemos en lo mismo, caemos en una situación culturalmente que personalmente quiero romper. ¿Por qué solo tengo yo que cocinar? ¿Qué tal si cocinas tú? Así tú me des arroz con huevo, pero es lo que tú sabes hacer. Hazlo. Pero si tú me das un arroz con huevo y yo te digo, o sea, arroz con huevo, entonces, ¿qué valor estoy dando al esfuerzo o al intento que tú tienes por colaborar en el hogar? No importa lo que te den. Puede estar feo y al otro día, pues ir mejorando esas situaciones. La familia es un trabajo en equipo. Y todo este tipo de contención emocional y de manejo de las emociones y de regular este tipo de emociones es poner una línea. Ok, es como un equipo de fútbol y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque a mí me encanta el fútbol. Yo juego fútbol desde que tengo 6 años y soy mujer. Entonces he sido seleccionada de algunos sitios y yo sé cocinar, no sé planchar y no es que la sociedad a mí como mujer me obligue a hacer esto, ¿no? Entonces muchas veces estas contenciones emocionales vienen por la presión social que yo tengo del rol que debo cumplir en mi hogar, en mi oficina, en diferentes espacios sociales que nosotros vayamos teniendo, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos este equipo de fútbol, porque si el delantero no mete goles, no ganamos, si el arquero no tapa, también podemos perder, si es que en la defensa se lesiona alguien, o si es que en el medio campo nadie puede darme un pase para en la delantera yo meter un gol, el equipo va a tener una falla, va a desestabilizarse. Cuando juegan 11 y le expulsan, están jugando 10. En este caso, en la familia, todos trabajan menos uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese menos uno que no está interactuando dentro de la familia? Entonces, esas cosas son importantes irlas visualizando dentro de nuestros hogares. Esto de lo que yo les hablo sería de la manera idónea, que ni siquiera muchas veces nosotros como profesionales podemos manejarlas, porque nosotros somos seres humanos. No es que por ejemplo, no es que los médicos, por ser médicos, no les va a dar gripa. Sí, les va a dar gripe, pueden enfermarse fatal, pueden tener una enfermedad catastrófica y no por el hecho de ser médicos no puedan enfermarse. Lo mismo sucede con los psicólogos o con los profesionales del ámbito de la salud. No porque seamos psicólogos, nosotros obviamente bajo nuestra experiencia y con nuestros pacientes vamos a trabajar todo esto. Obviamente vamos a intentar que nuestra calidad de vida sea mucho mejor, pero también solemos equivocarnos con las decisiones que tomamos como seres humanos, no como profesionales. Obviamente, dentro de todos estos objetivos de los que yo les hablaba ahora, para que ustedes nuevamente vayamos ingresando, es el optimismo, el sentido de coherencia que tiene entre lo que yo digo y lo que yo hago. Porque si yo a mis hijos les explico una cosa y yo, por ejemplo, no robar, no mientas, no, esto está mal, sí, ok. Y cuando vienen, tocan la puerta y dicen, vengo a cobrar de la renta, dile a la señora que no estoy.
O sea, ¿de qué mentir estamos hablando? O sea, yo educo con el ejemplo. Es comprensible, no todos, como les digo, yo desde casa educo con el ejemplo como ser humano, no mentir, ser correcto, ser honesto, ser respetuosos con las opiniones de los demás, respetar mi posición, hacer respetar mi posición, porque yo tengo mis decisiones, yo puedo tomar mis decisiones. Entonces, todo esto va muy arraigado dentro de nuestra familia. O hay patrones que nosotros deseamos cambiar, que no nos gustaron en nuestro entorno, si es que han sido, si es que hablamos de violencia o si es que hablamos de un sinnúmero de cosas que en realidad deseamos cambiar. O a su vez repetimos estos patrones y no permitimos que nuestra vida avance. Esto de los objetivos vitales va el desarrollo del contacto social, sus amistades, y cuando somos adultos nosotros vamos como optimizando las relaciones familiares y sociales, es como que vamos cerrando un círculo, porque sabemos que estas amistades no me hacen bien y esto sí. Entonces cuando yo necesito contención emocional, no necesito una amiga que yo le cuento algo y ella me resulte con grosería, sino más bien alguien que escuche, alguien que intente entender mis emociones, mis sentimientos. Puede que sean insignificantes para ella, pero no son tan insignificantes para mí. Entonces, cuando tú vayas a hacer esta escucha activa, cuando vayas a ser empático, no necesariamente como profesional, tienes que aprender a colocarte en los zapatos de la otra persona para que tú puedas entender esta situación. Puede que sean situaciones similares, yo que sé, una infidelidad, una traición, son situaciones similares, pero que no todos vamos a reaccionar de una forma similar. Sí, me traicionó, entonces, mira, hay que hacer esto. No, puede ser que yo no actúe con rencor, con maldad, con odio, sino más bien con el perdón, porque sabemos que el perdón, la paz, la tranquilidad va a hacerme bien a mí. Y no el odio, la poca tolerancia, la irritabilidad, no hacen, no aportan, no suman a mi vida. Entonces, eso es importante también que nosotros podamos ir comprendiendo, ¿no? Tener esperanza y sobre todo ser nosotros seres resilientes. Cuando hablamos de resiliencia y tener esperanza son cosas que tienen un mismo sentido, que tienen una construcción conjunta. No son iguales, pero al momento de ser nosotros resilientes es hablar de la situación negativa a la que nosotros nos hemos visto expuestos, una situación traumática, y la queremos cambiar, queremos voltear la página, o más bien ni siquiera voltear la página, sino cerrar el libro y coger otro, porque yo voy a escribir una nueva historia, porque esta que dejé a un lado no era buena para mí. ¿Cuáles son las fortalezas humanas que nosotros tenemos? Dentro de estas fortalezas a las que nosotros hacemos referencia, pues Peterson y Park dentro del año 2009 nos hablan de 24 fortalezas distribuidas en 6 virtudes que nosotros deberíamos tener. Una de ellas es la sabiduría y el conocimiento, el coraje, la humanidad, el sentido de justicia, la contención y la trascendencia que nosotros vamos teniendo. Todos estos aspectos que yo les menciono, pues dentro de la sabiduría, Peterson nos habla sobre la creatividad, la curiosidad, el amor al aprendizaje y la apertura de la mente. Ahora, dentro del coraje nosotros vamos a entender también la autenticidad, el valor, la persistencia que nosotros vamos a tener y la vitalidad también. Al hablar de nosotros, humanidad está distribuido en 3 aristas. Hablamos de la humanidad respecto a la bondad, al amor y la inteligencia social con la que nosotros vamos a manejar estos aspectos. Y al momento de hablar de justicia, hablamos de justicia, liderazgo y trabajo en equipo. ¿Cómo trabajamos? No solamente tenemos en casa que ser un trabajo en equipo, sino también en nuestros entornos laborales, en ocasiones y sociales, con amistades. Y dentro de esta contención, nosotros hablamos también de la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para perdonar. La modestia, el silencio y la autorregulación de lo que uno siente y lo que uno hace. Y al hablar de trascendencia, la apreciación de la belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, el humor.
Entonces, hay que hacer más o menos un equilibrio de nuestro locus del control interno, que tiene la sensación de que nuestros actos influyen en nuestros resultados, mientras que la persona con un locus de control externo cree que todas sus acciones no pueden influir en los acontecimientos. Y obviamente es importante que nosotros vayamos desarrollando un locus de control interno. Es un factor clave para ser seres resilientes y poder afrontar mucho mejor las adversidades a las que nosotros nos estemos expuestos, ¿no? De manera general. Yo tengo aquí un modelo de Russell. En la parte derecha de cada una de sus pantallas, pues tenemos los aspectos positivos y en la izquierda los aspectos negativos de todas estas situaciones. Y tenemos 4 puntualizaciones específicas, que dentro de estas son la alta activación, el placer, la baja activación, el displacer. Y obviamente dentro de la alta activación nosotros tenemos la alegría, el entusiasmo, el amor, la felicidad, el placer, la satisfacción, la serenidad y la relajación y por ende la calma. Ahora, cuando tenemos una baja activación, empieza el aburrimiento, la depresión, la tristeza, el desánimo, la ira, el estrés, el asco, el miedo y la ansiedad, sobre todo a la que actualmente muchos de nosotros o muchos en casa, tanto padres como hijos, estamos con unos niveles de ansiedad bastante significativos por todo este tema de pandemia. Bien, ahora yo les voy a hablar también de algo muy importante, que es dentro de este proceso, nosotros tenemos efectos, tanto efectos sociales, efectos cognitivos y efectos en la salud. ¿Qué sucede con nuestros efectos sociales? Las emociones positivas, aquí vamos a hablar de la psicología positiva. Dentro de la contención emocional, esto es importante. Estas emociones positivas van a mejorar las relaciones interpersonales y sociales de cada uno de nosotros. Y obviamente, con tan solo mostrar una sonrisa, esto produce ya una respuesta de aproximación con otro ser humano. Pero si yo le muestro una cara de enojo, de ira o de enfado, nadie va a querer tener un contacto o una aproximación hacia mí. Y obviamente estas emociones positivas favorecen la cooperación con los demás y también aumentan la generosidad con uno mismo y con los demás. Si yo mantengo una actitud positiva, sé que todo eso no siempre va a ser devuelto de manera positiva, pero yo tendré la satisfacción de, como ser humano, de haber entendido que yo hice las cosas bien. Entonces, esa será mi satisfacción. Pero si en ocasiones personas desean hacerte daño, pues obviamente será en base a lo que tú tengas, lo que uno tiene, da. Entonces, si tienes odio, vas a dar odio, pero si tienes felicidad, si tienes amor, eso vas a irradiar en la gente. Dentro de los efectos cognitivos que nosotros vamos a tener, pues igual, con emociones positivas, estas emociones positivas van a darnos estrategias específicas cognitivas. Obviamente son recursos mucho más intelectuales. No quiere decir que si no estudié una maestría o no soy profesional, no puedo manejar esto. Al contrario, la vida únicamente nos educa, nos da aprendizajes en cualquier contexto para saber que las cosas pueden manejarse de diferente manera y cuáles son las cosas que a lo largo de la vida han ido afectándome o afectando a mi entorno. Y obviamente dentro de estos aspectos cognitivos van a promover los pensamientos mucho más creativos, vamos a tener mayor facilidad de solucionar problemas y tomar decisiones. Y obviamente estas situaciones generan soluciones innovadoras frente a situaciones problemáticas. Entonces, vamos a tener mejores herramientas y vamos a tener las ganas de asumir mayores retos. Obviamente va a ayudarnos significativamente dentro de nuestra vida. Y ahora, dentro del aspecto o los efectos que tiene dentro de nuestra salud, tenemos este efecto positivo que está asociado a la buena salud.
Y obviamente existen evidencias entre el efecto positivo y la supervivencia. Es decir, que las personas que experimentan emociones positivas con más frecuencias tienden a vivir más. ¿Por qué? Porque el cuerpo, lo que la mente calla, el cuerpo grita. Hay una frase. Entonces, si es que yo acumulo, no lloro, me enojo con facilidad, constantemente paso irritado, todo me molesta, yo no le veo sentido a la vida, voy a tener posiblemente, o según los estudios que se han realizado, menores posibilidades de vivir. Porque si no llevo una vida digna, una vida con paz, no me refiero a una vida digna llena de lujos, llena de cosas, sino una vida en la que yo tenga mi paz interior y pueda irradiar lo mismo para los demás, sea mis hijos, sea mi esposo, sea mi pareja, mi novio, en general, ¿no? Y obviamente estas emociones positivas producen una menor sensibilidad incluso al dolor y promueven también un estilo de vida más activo. Y obviamente, ¿qué podemos hacer respecto a la salud? Hacer actividad física. No es necesario salir al parque a trotar, pero es importante que nosotros tengamos por lo menos 30 minutos de ejercicios físicos, ¿no? Les digo correr, puede ser una bailoterapia en casa, conectar la laptop, conectar la televisión, que muchas personas, o la mayoría tal vez, tengan un Smart TV, colocar un baile de zumba, un baile de relajación muscular y todos hacer esta actividad en casa, en grupo. Yo sé que unos podrán más y otros menos, incluso podrá ser un momento gracioso para nosotros al momento de yo poder compartir este espacio, a pesar de que no lo logre, no sepa bailar, pero haré mi mejor intento porque es mi salud y porque estoy compartiendo un lugar con mi familia. Entonces, es importante también abordarlo desde ese espacio también. Respecto a todo esto que yo les he comentado, pues adicional mencionarles que dentro de estas emociones positivas van a abrir nuestro repertorio de pensamientos, de acciones, y también van a estimular nuestra creatividad. Vamos a ser seres creativos, seres que innovamos, y van a permitirnos construir nuestros recursos frente a las adversidades con las que nosotros vayámonos enfrentando día tras día, ¿no? Actualmente, como les digo nuevamente, recalco esta parte de la pandemia que en general nos ha afectado, muchas personas han perdido sus trabajos, ha reducido su ingreso económico porque uno de las dos personas dejaron de trabajar. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Obviamente, tal vez por los gastos, las deudas que yo vaya manteniendo, esto va a causar un tipo de ansiedad. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar? ¿Cómo yo voy a innovar? ¿Cómo puedo tal vez con unos pequeños ahorros poder innovar, ponerme un emprendimiento y entender que todo esto va a ser solventado? Una situación bastante compleja, pero podemos salir de esto. Hemos salido de muchas situaciones y pues en realidad estamos listos para muchas más. Y hay evidencia completamente que gozar de un nivel de bienestar equivalente a cualquier edad, sean personas adultas, gozar de un nivel de bienestar equivalente, yo qué sé, no les digo a personas, mujeres, hombres de 50 años que se quieran ver como personas de 15 años haciendo actividades, saliendo a discotecas, no sé. Va a valer el criterio de cada uno, el que cada uno maneje y cómo vaya a llevar su vida. Y es importante que crean una posibilidad dentro de todas las que ustedes vayan teniendo. Yo he colocado una frase que encontré para que ustedes puedan leerla conmigo, y dice que la vida en familia supone nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional. Es tan íntimo caldero en el que aprendemos que sentimientos abrigan hacia nosotros mismos y cómo reaccionarán otros a tales sentimientos. Cómo pensar acerca de los sentimientos y qué elecciones tenemos a la hora de reaccionar, cómo interpretar y expresar esperanzas y temores. Esta escuela emocional funciona no solo a través de lo que los padres dicen o hacen directamente a los niños,
sino también de los modelos que ofrecen a la hora de manejar sus propios sentimientos. Entonces es importante, bajo la perspectiva, como les digo, de crianza que nosotros hemos tenido, si es que vemos cosas negativas dentro de nuestro aprendizaje, ir cambiando, ir modificando, ir siendo mejores personas. Porque cuando nosotros somos mejores personas, intentamos cambiar, intentamos mejorar nuestra vida, vamos a ser mejores padres, mejores hijos, mejores madres. Nadie nació con un manual de cómo ser el mejor padre del mundo, ni cómo ser la mejor mamá del mundo, de cómo evitar un divorcio o cómo ser el mejor hijo, sino en base a nuestras experiencias, a nuestras situaciones vivenciales de manera general, desde nuestra infancia, van a marcar lo que nosotros vamos siendo como seres humanos. Entonces, marcarán de manera positiva o de manera negativa, y esa negatividad con la que nosotros hemos vivido, pues nosotros poder cambiar de libro y empezar a escribir una propia historia. Muchas gracias, Mari. Si es que existen preguntas, con mucho gusto yo las puedo solventar en este espacio. Que nos dice, buenas tardes, ¿cómo romper los esquemas de qué soy así cuando somos personas adultas? O sea, me imagino yo que nos quiere preguntar, ¿cómo romper ese esquema que me tiene convencida de que yo no cuando somos unas personas adultas? Bueno, en realidad, como yo bien lo he dicho en muchas ocasiones, los seres humanos adultos ya venimos con un patrón, somos seres humanos adultos, o sea, tenemos nuestra plasticidad cerebral, obviamente, pero es mucho más complejo cuando hemos instaurado ciertas ideas o hemos normalizado ciertas situaciones específicas dentro de nuestra vida diaria. O sea, es un trabajo ya propio de cada uno de nosotros como seres humanos al momento de intentar ir rompiendo los esquemas. No sé, les doy un ejemplo. En el machismo, por ejemplo. ¿Qué sucede en las casas? Lo que regularmente sucede. Este plato es para tu papá. ¿Y ese plato qué contiene? Una presa súper grande, mucho arroz o muchas papas, no sé. Y este es para tu hermano y este es para ti y tal y cual. Asignamos unos roles que ya socialmente no deberíamos irlos aceptando. Es ir rompiendo con nuestros propios esquemas, o a veces lo realizamos de manera inconsciente, ¿no? ¿Cómo podemos romper nosotros? El primer paso es darnos cuenta de que esa situación que yo estoy haciendo o esa situación a la que yo me estoy enfrentando, qué tan buena para mí es, o qué tan maligna, no maligna, sino negativa hacia mi vida, no me está aportando nada hacia mí. Entonces, ¿qué debo hacer? El primer paso es reconocer cuál es esa actitud negativa que nosotros estamos yendo y trabajar en las herramientas que nosotros podamos ir realizando. No sé, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en las noches no puedo dormir, tengo insomnio? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es una situación específica o es algo que me ha atormentado desde que yo tengo 15 años? Entonces, si es que esa situación es mucho más aguda, es importante acudir a un profesional. Y no porque estemos locos, sino porque a veces necesitamos una persona imparcial que nos pueda dar pautas o estrategias para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que el cambio que nosotros demos siempre tiene que, ese cambio realmente radicalizar en nosotros mismos primero, para poder definitivamente ser mejores personas. Muchas veces nosotros decimos cosas como, no, yo no voy a cambiar porque no puedo, yo ya soy así, cuando realmente nosotros sí podemos hacer cambios súper, súper importantes y realmente que generen, ¿no? Que generen en las otras personas también cambios. Sí, quería felicitar a Sami, que muy buena su charla, nos ayuda mucho nosotros como docentes. Y nada, o sea, yo estoy todas las tardes escuchándolo. Un muy buen grupo formado ustedes, Ilan. Quería felicitarles también. Gracias. Muchísimas gracias, Anita. Qué gentil, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar en esta plática con ustedes.
Acabo de, bueno, ya de tomar como varias notas. Me gustó mucho la plática que nos ha dado nuestra compañera, de verdad. Más me surge como una duda muy precisa que me gustaría pues conocer. Suponiendo que soy docente frente a grupo y tengo a mis 20 o 25 padres de familia. El tema fue contención emocional para trabajar con padres de familia. Entonces me gustaría conocer como estrategias más específicas y precisas para trabajar. Ya tengo a un papá que tal vez yo he notado que tal vez sí está violentando a su hijo. Yo tengo tal vez a una mamá que tal vez justo en este periodo de pandemia se divorció del papá y está tal vez ella también en esa situación en la que tiene uno o dos hijos. Vamos, yo docente, simplemente el decirle vaya con un especialista, creo que no es la finalidad del tema. Si el tema fue contención o es contención emocional a padres de familia, me gustaría que nos diera o nos regalara como algunos tips o algunas estrategias que sí le hayan servido para que lo podamos checar o nos pueda recomendar algún video o algún libro donde podamos obtener mayor información de esto. Gracias. Justamente, muchas gracias, Eddie. Yo tengo un documento, yo les voy a pasar en este chat, o no sé si me dejan algún número, algún correo, tú me extiendes, Eddie, yo te voy a pasar un archivo porque incluso tengo con actividades que ustedes, que entiendo que muchos de ustedes son docentes, ustedes pueden trabajar en el ámbito familiar. Es muy lindo este documento, es amplio para trabajar en familia, para trabajar con educadores, porque son obviamente diferentes enfoques a los que tú vas a dar. Como tú bien lo mencionas, es contención para padres. Claro, yo como docente, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo voy a ayudar a que esta situación, si es que existe un divorcio de por medio, tú le vas a decir que visite un profesional? En efecto, tú vas a tener que decirle que visite un profesional, porque es un duelo que la señora y los hijos tienen que vivir. Entonces, es un duelo que inminentemente ellos tienen que vivirlo y tienen que pasarlo. Obviamente unos mucho más que otros van a tener mejores mecanismos para enfrentar este proceso, pero ¿qué es lo que haces tú como docente? Ser empático con la situación. Entiendo, comprendes una situación compleja a la que usted va a enfrentarse. Yo le sugiero que asista donde un profesional. Ahora actualmente hay profesionales gratuitos y bueno, aprovecho este espacio para mencionarles que nosotros en la universidad en la que yo trabajo, en la Universidad de Indoamérica, pues nosotros damos servicios gratuitos a personas de escasos recursos en temas psicológicos y temas de derecho, o sea, temas judiciales, de alimentos, de inquilinato, o sea, un sinnúmero. Ustedes pueden visitar la página de nuestra institución, de la Universidad de Indoamérica, y ustedes pueden encontrarse con estas alternativas para que puedan brindar ustedes a los padres de familia que tengan escasos recursos. Leí un chat yo aquí y pueden hacer uso de este servicio. Es el consultorio gratuito de la Universidad Indoamérica. Entonces, ustedes pueden visitar nuestra página web o sugerir a los padres de familia y pues ellos tengan esta asesoría en divorcios, en violencia, porque también manejamos el tema penal. Entonces, es una amplia gama en la que ustedes podrían brindar alternativas a estas personas que no cuenten con los recursos, porque el momento de asistir a un profesional, eso implica también dar recursos, algo que tú como docente no vas a poder ejecutar porque no tenemos las herramientas, no porque no tengas la capacidad, simplemente que las formaciones son diferentes, pero brindarles alternativas con la escucha activa y la empatía que tú apliques dentro de este proceso va a ser muy productivo y de mucha ayuda porque ellos van a tener una persona imparcial, la que no sabe de la situación a fondo como no debería saberlo, pero tú puedes ayudar un poco a esa persona o incluso a los niños, si les ves distraídos en clase. ¿Y por qué situación? ¿Qué está pasando? Es un divorcio, no atienden, no haces caso, malcriado, te levantas. No, vamos a ir más allá. ¿Cuál es el fondo de esta situación para que tu comportamiento sea así? No es que los niños por gusto sean inquietos o por gusto tengan que estarse, o sea, hay incluso que hacer una modificación bajo mi perspectiva profesional y personal del sistema de educación, porque ¿qué tiempo pasan los chicos en casa y qué tiempo pasan en las escuelas? Imagínense si haríamos un equipo de trabajo tan fortalecido entre psicólogos, entre docentes y familia. Si en la familia existe un desequilibrio, yo sé que puedo llegar a mi escuela y contar con mi docente.
y él va a ser quien me dé esa contención que yo no estoy teniendo en casa. Entonces, ahondar un poco más dentro de toda su profesión como docentes, que es, o sea, yo me saco el sombrero bajo esa labor porque es una formación que ustedes dan o que brindan a los niños en edades tempranas, en edades adultas, y lidiar con todos los problemas de 50, 30 chicos, no es tan fácil. Y eso incluye a las personas, a los padres de familia que están tras de ese niño. ¿Qué hay tras de ese niño? ¿Cómo yo le puedo ayudar? No solamente dándole cátedra, sino también enseñándole estas herramientas como ser humano, posiblemente las que yo ya viví o las que yo le podría dejar un aprendizaje de cómo manejar mejor. Eso, Eddie. Muchísimas gracias. Eddie, déjame por favor tu correo electrónico y yo te envío este documento. Mi amor, ya te paso yo mi correo. Yo les recuerdo también que nosotros podemos ayudarles, encantados de la vida. Les vamos a pasar todos los contactos de Samantha para que ustedes puedan comunicarse con ella, pues una colaboradora de nosotros también. Y a través de ILAN nosotros hacemos, también recuerden todo lo que tiene que ver con la ayuda psicológica y emocional que ustedes necesiten. Encantados de la vida, les vamos a ayudar todos. Y también quería acotar algo para Eddie, porque él nos preguntaba también sobre algunas técnicas o algunos tips que podemos utilizar dentro del aula con nuestros padres de familia ahora que estamos pasando por este proceso donde los padres de familia se han convertido en nuestros ayudantes de cátedra, incluso son nuestros docentes los que están trabajando con nosotros. Yo siempre les digo que lo primero es tener una buena relación, una relación de respeto, tratar de manejar todas las cosas con muchísima tranquilidad y calma y empatía, porque nosotros estamos preparados como docentes, pero los padres de familia no. Entonces, depende muchísimo de nosotros, de cómo nosotros trabajemos con los padres de familia para que ellos puedan llegar a los niños. Recordemos que muchos padres viven en una situación de violencia dentro de casa y no logran contenerse ellos mismos y de esta manera ellos perjudican pues el trabajo con los niños, los golpean, los gritan, los maltratan y realmente nosotros tenemos que trabajar muchísimo con el padre de familia. Tratemos de comprender que el padre de familia no es docente, sino que nos está apoyando en este tiempo porque estamos viviendo un tiempo totalmente confuso y tenemos que trabajar muchísimo con empatía, con resiliencia sobre todo, porque así lo vamos a tener. Póngale de parte al padre de familia de su lado para trabajar, porque caso contrario se le va a complicar muchísimo ese trabajo, ¿sí? Sami, tengo una pregunta por interno que nos dicen, ¿qué podemos hacer o qué estrategias podríamos utilizar con niños pequeños, los de inicial 5 o 6 años, para tratar de ayudarles en cuanto a la contención emocional? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, hay que aprender, me gustaría compartirles, Mari, si es que tú les puedes pedir el correo electrónico, este documento también va dirigido para docentes, entonces es importante que ahí... ¿Lo puedes compartir a través del chat, mi Sami? Ya, claro que sí, les voy a compartir también a través del chat, porque... Los podemos compartir a través del chat. Ya, porque este material es súper importante para que ustedes puedan ir trabajando con los menores que ustedes, trabajen. ¿Qué es lo que se trabaja con los pequeños? Pues aprenderle a tolerancia a la frustración, sobre todo eso. ¿Qué pasa si es que los niños no ganan en un juego? ¿Cómo yo hago que tú percibas esa pérdida y cómo enfrentar esto? Si es que un conflicto entre pequeños, que yo creo que es muy poco probable, pero aprender, o sea, si es que un niño le quita una color al otro y el otro, quítate, porque los niños de 5 años están evocando lo que están mirando. Ellos miran esa actitud en casa, con los vecinos, cuando juegan, como sea, y ellos hacen lo mismo. Entonces, ellos son seres más visuales, son una esponjita que constantemente absorben todo lo que van viendo. Entonces, frente a una situación similar, ellos asocian, si es que yo vi que mi hermana actuó con violencia conmigo, yo sé que esa violencia es normalita, o sea, yo tengo que, si es que alguien me quita algo, yo voy y le doy su golpe porque eso es lo que vivo en casa. Entonces, ir trabajando con el niño, cómo afronta, sobre todo este afrontamiento de la frustración
manejo de ira, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo trabajar? Entonces, ya en este chat adjunté el archivo que está direccionado para padres y para docentes también, y ya voy a cargarles otro también que tengo para que ustedes puedan usarlo como ustedes decidan, y espero que estos documentos pues sea de gran ayuda para cada una de sus profesiones. Buenas tardes. ¿Cómo está, Yo Felicita? Buenas tardes, muy bienvenida. bien, esperando que ustedes también se estén pasando bien. Pues yo muy agradecida porque estos temas son muy importantes, ya que en nuestra labor que nosotros diariamente estamos con los padres de familia, pues son temas que nos van a servir para en beneficio con ellos. Y no tan solo con los padres de familia, sino pues también con los niños. En cualquier momento, pues dentro de nuestra labor nos vamos a encontrar con problemas de esto. Entonces, muy agradecida con ustedes porque nos van a servir para desenvolvernos con los padres de familia. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente sí, nosotros tratamos de hacer todo lo posible porque ustedes se sientan a gusto y por lo menos tengan lo necesario, ¿no? En cuanto a información, y nosotros evidentemente, sí, nosotros lo hacemos generalmente, pues tratamos de hacerlo mejor para que ustedes lo reciban. No lo podemos hacer así como que muy ampliado por el tiempo, pero realmente sí, sí trabajamos muchísimo y nos apoyamos para que ustedes tengan lo mejor, ¿no? Muchas gracias inicialmente a ti, Mari, que gracias a ti pues he podido compartir un poco del conocimiento que a lo largo de mi carrera he ido obteniendo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que no sea esta única vez, sino existan otras oportunidades para poder ir intercambiando conocimientos, porque estos espacios considero que son de compartir conocimientos, ir haciendo ciencia también, porque muchos de nosotros somos profesionales. Entonces, les anoté mi número telefónico, con mucho gusto estoy a las órdenes nuevamente. Mi nombre es Samantha Echeverría. Gracias a todas las personas que están tras de este bonito proyecto, este lindo grupo que todos ustedes conforman. Felicitaciones a todos y que pues tengan una linda tarde.